El fantasma errante. Ya tenemos con nosotros a Adán, que es precisamente una persona que siente, vivió una vida pasada y que incluso podría saber quién fue en esa época. Adán, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Esto me sucedió hace más de 7 años. Me empecé a adentrar más en las situaciones que me ocurrían por medio de sueños y como tipo regresiones. Así estaba en el día y empezaba a recordar. Yo vivía mi vida normal, pero sí me empezaron a ocurrir situaciones en sueños. Recordaba y soñaba, era que estaba como en como un tipo desierto y me decían que estaba en Humalá, pero yo estaba sembrando como frijoles, o sea, y hortalizas. Era campesino. Ajá. Y pero yo pensé que era un sueño, dije, es un sueño muy loco, pero lo volví a soñar después como la otra semana y empezaba yo ya sabiendo que estaba soñando, a preguntar cómo se llamaba el lugar y todo eso. Entonces siempre recordaba Humalá y yo nunca había escuchado ese nombre y averigüé y Humalá sí existe, está en Bolivia. Humalá. Humalá, sí. Okay. Y así como yo lo soñaba, así está el lugar, por medio de fotos. Entonces, y también después tenía otros como sueños, pero estaba yo como que cayendo de un avión, pero en llamas. Sí. Y era horrible porque muchas veces uno se despierta como que se va a caer, ¿no? No sé si se les ha sucedido. Sí, claro. Y a mí me pasaba, pero estaba como en un avión de llamas y se siente horrible. Entonces yo despertaba brincando de la cama y empecé otra vez a recordar y adentrarme más en los sueños y era en un avión como de la Segunda Guerra Mundial. Okay. Y era japonés porque antes de que se cayera en llamas el avión me decían, o sea, palabras en japonés, pues yo nunca entendí. Entonces, un día una señora que pues sabe de eso, me dijo, le empecé a decir mis sueños. Le digo, es que yo no creo en eso, pero me ha sucedido y ni modo que lo niegue. Ajá. Entonces me dijo ella, es que tú eres un alma vieja. Le digo, mire, lo que pasa es que también me sucede algo de que yo sé componer canciones en piano, melodías, pero es tipo clásico, o sea, de la época de Mozart, de los grandes compositores, ¿no? Sí. Y yo nunca he estudiado música. Okay. Dices que tienes todas las vidas es un aprendizaje y esa experiencia la llevas a cabo en tu otra vida para que seas mejor persona. Y me dijo cosas que me sacaban mucho de onda, pero pues sí me ha sucedido a mí. O sea, nadie me lo ha contado y o sea, no es mentira, eso existe. Y yo vivo mi vida normal, pero sí es por una parte sí me saca de onda, se puede decir, vulgarmente. Uh-huh. Y es un misterio que llevas y es padre porque dices, o sea, todo lo que puedes saber, hay cosas que nunca has escuchado, no has visto y las recuerdas. Uh-huh. Entonces sí es muy raro para tu persona, ¿no? Pero si tú te sientas frente a un piano, ¿sí puedes interpretar alguna melodía? ¿O solamente haces las partituras? Es como tipo lírico. Y hay veces que me sale puedo hacer la partitura y, o sea, la gente que ha escuchado mis canciones dice, pues estás súper clásico, o sea, estudiaste música o algo. Le digo, no, simplemente así sale. O sea, no es diario, es cuando lo recuerdo. A mí no me gusta la música clásica y puedo hacer una melodía, entonces es súper raro, ¿no? Claro. Nunca he estudiado música y aparte para componer melodías así es. ¿Actualmente cuántos años tienes? Yo tengo 32 años. Y dices que a partir de hace 7 años es cuando comenzaste a tener estos sueños que te llevaron a investigar acerca de este lugar y creer que tú en esa época fuiste piloto. No piloto, sino yo averigüé porque yo no estaba en la cabina del avión, sino en la parte de atrás. Entonces investigué y había los que se llamaban artilleros de torreta, de cola del avión. Entonces hasta que yo dije, pues yo lo sueño así de este lado del avión. Entonces averigüé y era un tripulante de un avión. Entonces se puede decir, las vidas que yo recuerdo son 3. Se puede decir que fui músico, uh-huh, y en la de cuando fui campesino, y la última fue cuando estaba que eso es horrible porque eso cuando lo sueño es horrible. Pues imagínese caer como de un avión en llamas, o sea, nadie quisiera estar en esa situación, ¿no?
Ok. Entonces, ¿tú crees que son 3 vidas las que recuerdas y dices que la tercera es la que te impacta más? La pauta que yo recuerdo se llamaban bombarderos de guerra, estaban en el Pacífico, se llama un Mitsubishi, el famoso Betty. Uh-huh. Estaban tripulantes, y lo que he investigado sí más o menos coincide con lo que es muy difícil estar son segundos lo que yo he soñado. Claro. Entonces muchas veces ese sueño y lo recuerdo, entonces dije, pues algo tiene que ver ahí eso, ¿no? Y a mí me saca de onda, o sea, muchas veces hasta me dicen, he contactado a otras personas que me dicen, no, pues yo fui rey en mi otra vida, fui faraón, y si tú que fuiste campesino, entonces hasta se burlan, ¿no? Pero le digo, pues ¿para qué inventar? Le digo, simplemente eso me ha sucedido a mí, y aparte te hace ser mejor, me ha ayudado a ser mejor persona, porque cuando, lo que recuerdo cuando fui campesino es que había mucha hambre, mucha sequía, porque yo tenía familia en ese entonces, en mi sueño, cuando yo recuerdo y sueño, y me pedían de comer, pero yo qué hacía, ¿no? Porque uh-huh. Estaba en ese entonces, en esa época estaba en una época muy muy mala económicamente, se puede decir. Claro. Oye, pues fíjate que eso que tú estás diciendo tienes muchísima razón. Regularmente a la gente, y cuando van a esas citas en donde les dicen que fueron en su vida pasada y les hacen una especie de regresión, la mayoría de las personas, por lo menos un 60-70%, pues salen con la idea de que fueron gobernantes, de que fueron unas personas muy importantes, que eran magnates, que fueron reyes, que fueron emperadores. En el caso de las mujeres igual, ¿no? O sea, mujeres muy famosas, muy importantes, y pocas veces dicen, no, pues yo fui leñador o yo fui campesino, porque a lo mejor lo que uno quisiera proyectar en sus sueños, pues es el ideal que uno tuviera en este momento, ¿no? Ahorita, como están las cosas, todo está muy metalizado, es decir, la gente se basa en el dinero y dime lo que tienes y te diré quién eres. Entonces por eso ellos quisieran proyectarse de esa manera, y tú estás diciendo algo muy cierto. Ahora, si analizamos así nada más por encimita, sin profundizar mucho, porque pues esto obviamente nos llevaría mucho tiempo, el hecho de estas etapas, campesino, ¿qué implica? Trabajo, ¿qué implica? Carencia, necesidad, e implica mucho esfuerzo, pero también mucho cariño y mucho amor por la familia. Sí. En el segundo caso, como una persona, un músico consagrado, tal vez, no lo sabemos, pero sí un músico, el hecho de tener esa relación, esa proximidad con la música, te da una sensibilidad que tiene mucho que ver con los talentos del ser humano. Y entonces, estamos aquí, fíjate, ya avanzaste de la etapa en donde todo era trabajo, todo era labor, todo era esfuerzo, todo era ir para arriba, ¿no? En el caso del músico, bueno, estás hablando de una persona que tiene algún talento, un don, si lo pudiéramos considerar así, un don musical que no deja de ser artístico, y sí, por lo tanto, es la expresión del ser, ¿no? O sea, es una de las formas en que uno puede expresar su vida, su forma de ser, a través de un arte. Y en el tercer caso, que ya hablas de un bombardero, hablas de una persona que se dedicó a pelear, que requerías de muchísimo valor. Fíjate cómo son etapas que te han llevado a diferentes situaciones en donde, pues verdaderamente, un ser humano en una sola vida sería muy complicado que las tuviera, ¿no? Sí, tiene mucha razón. Yo hace 10 años perdí a mi familia, perdí a mi hermana y a mi mamá. Entonces, todo eso, se puede decir, me ayudó como persona para superar y para echarle ganas. Yo creo que cualquier persona si hubiera decaído en la depresión o algo más. Claro. Pero a mí me ayudó, como persona para ser fuerte y saberlo, o sea, que la vida sigue. Entonces, eso me ayudó mucho a mí como persona. Adán, nos gustó mucho escucharte, que nos hayas compartido esa experiencia, y por supuesto te invitamos a estar muy de cerca con nosotros. Al contrario, muchas gracias a ustedes por dejarme compartir mi experiencia en vidas pasadas, y muchas gracias. Y ya tenemos con nosotros a Ángeles. Ángeles, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Qué gusto poder tener contacto con ustedes. Pues a nosotros más que tú nos quieras compartir algo que te está sucediendo y pues que no tiene una explicación lógica. Sí, mira, nosotros les hablamos de aquí de Hidalgo, de Tula Hidalgo. Pero qué bueno que te estás reportando con nosotros. A ver, cuéntanos, ¿qué es lo que sucede en tu casa? Mira, nosotros tenemos aquí ya como 5 años viviendo. Vivimos en una unidad de departamentos, bueno, son casas. Ahorita ya hace como unos 6 meses, cuando empiezo a hacer mi oración así en una de las recámaras, para que, o sea, me meto para poder estar tranquila y mi nieta me pueda dejar mi privacidad tantito. A la hora de que yo empiezo a orar, no sé si es coincidencia o no sé qué es lo que pasa, pero empieza a tronar muy feo la recámara. Ajá. Esto nada más sucede en una recámara. De hecho, o sea, de la parte de arriba, la casa es de 2 pisos. Ah, ok. Pero si yo estoy abajo o sea, si estoy en la sala y hago mi oración así sola, empieza a tronar la casa. Dice mi hija que es porque se está asentando. ¿Tú lo relacionas que cuando tú haces una oración es cuando empieza a tronar o bien esto no tiene ningún nexo? No, yo ya lo comprobé. Y es en la recámara donde está mi hijo, nada más. ¿Cómo lo comprobaste? ¿Te pusiste a rezar y empezaron a sonar las paredes? Ajá, como que truena, o sea, truena. Oye crujido. Y esto empezó desde hace como este año, Mari. Yo tengo una nieta de 5 años. Voy al grano. Fuimos nosotros hace del año pasado, en diciembre. Bajamos a Huehuetoca a hacer pues a surtirnos de nuestra despensa y todo eso. Entonces ya cuando llegamos a la casa de ustedes, mi nieta empezó a jugar aquí en las cámaras y eran como en la tarde o en la noche. No recuerdo bien si eran en la mañana o en la tarde. Estaba la niña aquí jugando en las cámaras y de repente la escuchamos reír, pero ya no se oía la voz de ella, se oía, haz de cuenta que estaba otra persona. No sé si me lo creas o no, sí, pero claro. Mi hija y yo nos quedamos así estáticas en la cocina, porque me dijo, ¿ya oíste? Le digo, ha de ser la grabadora que está prendida. Y me dice, no mamá, dice, se oye la voz de Fabiola y aparte se oye, ¿cómo se llama? Como otro niño. Y yo después ya en pláticas le platicamos empezamos a platicar con ella y ella me dijo que tenía a su amigo imaginario que se había venido de Huehuetoca con ella porque se sentía triste el niño. Ella tiene 5 años, es una niña muy, muy despierta. Ajá. Entonces ya últimamente hace como unos 15 días se despertó llorando y pero así temblaba así sus manos y nos empezó a abrazar y me dijo que había soñado unos fantasmas y ella se pone a dibujar y nos dice, mira, dice, él es el que sueño, pero lo más raro es que ella a la hora de que dibuja raya mucho lo que sueña. Y ya le digo yo, oye, ¿por qué? Dice, porque ellos son los que me molestan. Y aquí está el niño, Ricardo, no sé cómo dice que se llama, el niñito que se trajo de acá, de Huehuetoca. Entonces yo ahí, a raíz de eso, pues empecé a hacer una oración fuerte de la Magnífica, oro como mi veladora. Soy católica, somos católicos, y también la niña ahora, a la hora de dormir. Entonces ahorita ya, todas las noches ella tiene que orar, porque ella no quería dormir porque decía que soñaba. Y se ponía a hacer los dibujos. De hecho, teníamos muchos dibujos y ya los tiramos, los quemamos. Eso es lo que está pasando, bueno, en esta casa. ¿Y a ti te gustaría que esto se quitara o bien la familia ya se acostumbró a estos ruidos extraños? Pues yo no tengo miedo. O sea, soy una persona así que sí me da miedo, ¿no? Porque los escucho a ustedes y tengo que estar con alguien. Pero ya sí, o sea, a lo que yo le tengo miedo es a ver algo. Los ruidos, pues digo. De hecho, aquí en la privada
bueno, aquí en una privada está donde están las casas, han habido comentarios de vecinos porque hay varias casas que están solas. Ajá. Y nos han comentado, así vecinos que se levantan temprano, salen a las 4 de la mañana y eso. Oye, vecinos, ya llegaron los vecinos del otro lado. ¿Cuál? ¿Al lado de la casa de usted? No, dice, sí, dice, pues yo vi que estaba parado un señor ahí. Digo, ay, ni me digan porque yo de este lado estoy, o sea, no tengo casi, no están habitadas las casas. Pero, pues sí pasó. Yo creo que ya, bueno, a mí no me ha tocado ver nada de eso, pero últimamente en la casa aquí de ustedes, de hecho de las escaleras, se ven sombras que pasan, así como si subieran a la recámara, pero no se ve ¿cómo se dice? Su sombra, que es la que nosotros tenemos así muy fuerte, ¿no? Se ve en la pared o que viene tu sombra. Sí. Sino sí se ve como si muy tenue la sombra, así como que pasa. Y hace como 15 días estábamos, bueno, mis hijos se van a trabajar, tienen un turno de la noche. Y me quedo yo con la niña. Estábamos jugando, eran como las 10 de la noche. Y estaba la niña así, estábamos escribiendo y así platicando. Y de repente volteó mi nieta y yo vi cómo pasó esa sombra. Y te das de cuenta que ella volteó así rápido y me dijo, pensé que era mi tío. Le digo, no, pues si no hay nadie, nomás estamos solos. Dice, ¿sí viste? Le digo, ¿qué? No debe haber sido una palomita que se metió el paso. Uh-huh. Pero sí, la niña lo sintió. O sea, tú quisiste disimular, pero ella bien que captó todo, ¿no? Sí, le comento que ella es una persona muy, ¿cómo se dice? ¿Perceptiva? Sí. De hecho, mi hija, bueno, no sé si pueda quitar, no les quite mucho su tiempo a ustedes. No, por supuesto que la mamá de la niña, bueno, mi hija ya pasa de los 30 años. Pero cuando yo estaba embarazada de mi hija, de la mamá de mi nieta, lloraba, se oía como lloraba un bebé. Yo me quedaba sola así en la recámara y oía cómo lloraba. Y así como que decía, me sacaba yo de onda, decía, ¿de dónde viene ese llanto, no? Ya después como que ya reaccionaba y decía yo, ay. Ajá. Y ya cuando nació mi hija, empecé a notar que ella desapareció hasta los 3 años. Cuando ella se enojaba y lloraba así muy fuerte, me da hasta miedo. Hace cuenta como que las ventanas, como que se cimbraban. Sí. O sea, como que, no sé si ha captado ustedes, que cuando hay viento, luego las ventanas se cimbran. Ajá. Pero pues no le voy a decir que yo tenía una casa grande, era un cuartito chiquito. O sea, donde nosotros vivíamos. Ni imaginarse que un ventanal, era una ventanita chiquita. Perfecto, entonces todo esto que está ocurriendo, ella lo puede percibir perfectamente. Y nos ibas a comentar algo más, ¿no? Sí, estaba comentando que estaba chica mi niña. Sí. Y entonces ya cuando ella empezaba así a llorar, hace cuenta como si el colchón movieran, así como cuando brinca. Ajá. Y yo decía, a lo mejor es idea mía, pero sí empezaba yo a ver empecé a ponerle atención. Me dijo una psicóloga que son niños que traen ese don de mover las cosas, telequinesis o algo así. Ajá. Pero yo soy como, me da miedo llegar a ver las cosas, pero si me das cuenta, no me da miedo. Me estaba comentando mi hija. Sí. Te quería comentar algo. Cuando nació mi niña, compramos una varita de una flor, de una planta que se llama muñeca. Estábamos nosotros afuera del hospital del seguro y pasó un señor, ya era tarde, venía así con guarachitos y todo eso, y sombrerito, y se acercó con nosotros, así estábamos en espera, que si no le queríamos comprar esa varita de era una varita ahí así, ni sabía yo cómo se llamaba esa planta. Y la compramos y la dejé en agua, así, le dimos como 10 pesos, dijo que porque no tenía para comer, pero estaba muy insistente en que le compráramos esa varita de planta.
A raíz de eso, me creerán o no me creerán, la planta tiene la edad de mi nieta. Okay. Pero cuando ella se enferma o así está muy mal, la planta unos días antes se seca completamente, Gina. Yo no sé si me crean, pero se seca. Claro. No, Y por ya supuesto que te creemos. Es Y decir cuando que, ya pasa, ajá, que perdón. la plantita esta les avisa, o en el mismo momento en que está enferma ella, también la planta reacciona. Reacciona. No se anticipa. Sí se anticipa, ¿no? Es decir, Unos días antes. ustedes ven que la planta se cambia de aspecto y ya pueden ustedes presentir que la niña puede enfermarse, va a enfermarse, digamos. Y nosotros decimos que, pensamos que pues se seca. No, mi nieta hace como 3 años estuvo muy grave, pero muy grave. Lo operaron y Ajá. todo eso. ¿De qué? Pues lo operaron del apéndice, tuvo, Ajá. se le reventó, se le perforó. Sí. Entonces ella estuvo, pues, fue un milagro la niña, que no le hallaban, o sea, lo que tenía que era infección, pero la niña ya traía perforación en el apéndice. Uy. Tenía 2 años. Entonces, a raíz de eso, cuando la niña estuvo en el hospital, la planta se pudrió. No me lo van a hacer, pero se pudrió la planta. Ajá. O sea, estuvo mal. Es que sí fueron 6 meses para su recuperación de ella. Entonces ya cuando la niña ya empezó a ¿cómo se llama? A componerse, la planta empezó a ponerse verde y empezó a florecer. Y ahorita está bonita la plantita, me dio ya 2 tallos grandes que parece palmera. Hasta después de tantos años supe que se llamaba muñeca esa planta. ¿Ah, sí? Pareciera Pero, como si estuviera conectada con tu nieta. Sí, y fíjate que sí nos hemos dado cuenta porque la planta cuando empieza a secarse así, sabemos que se va a poner. Como también estuvo delicada quedó un poquito mal de sus riñoncitos por tanto medicamento que le suministraron. Entonces, pero pues ahorita llevamos aquí. Y me estaba comentando mi hija, ¿te la puedo pasar tantito, Gina? Sí, claro. ¿Sí? Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Tú eres la mamá de la niña? Sí. Aquí está, de hecho, les quiere saludar. ¿Les puedo mandar un saludo? Ok, Marisol. Hola, ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Emily Fabiola Galicia Cadena. Emily, ahorita te encuentras bien de salud. Ok, ¿y tú también cuidas a la plantita que nos comentaba tu abuelita? Sí, Me parece muy bien. Ya es muy tarde para que estés despierta, pero pues te agradecemos que también estés escuchando el programa. sí, cuídate mucho. ¿Tú también? Bueno, perdón. Bueno, yo les quería comentar algo. A raíz de todo lo que les contó mi mamá de hace unos meses que mi hija dice que se trajo a su amiguito, Ujú. yo en el trabajo donde estoy tengo turnos. Puedo entrar en la mañana, en la tarde o en la noche. Ujú. Hace 2 meses estaba en el turno de la mañana y yo me tengo que levantar a las 3 de la mañana para bañarme y salir a las 4 de su casa rumbo al trabajo. Gracias. Pero fue de esas noches que a veces son muy pesadas, que no puedes dormir o se te hacen demasiado largas. Ujú. Estaba ganando el sueño, vi la hora y era la 1 de la mañana y no me podía dormir. Entré en un sueño muy, muy profundo. No sé cuánto, para mí fueron segundos, ¿no? Lo que pasó. Y escuché la voz de una mujer que me dijo, despierta, son las 3. Pero con una voz muy fuerte. Ajá. Y me desperté, pensé que era mi madre la que me había hablado. Te lo dijo con autoridad. Sí, todos en casa estaban dormidos. Y efectivamente me desperté y a ver el reloj eran las 3 en punto de la mañana. Ah, caray. Sí, de verdad. Entonces, de ahí me empezaron a pasar cosas a mí. ¿Cómo qué? Escuchaba la voz de una mujer que me hablaba. Que me decía, Mari, pero así me hablaba con mucha autoridad. Son las 3. Y exactamente, ya hasta le decía que era mi despertador, porque a las 3 en punto me despertaba. Eso significa que no fue una vez, sino que fueron varias, ¿no? Sí, fueron varias. Y ahí pues hablé con esa personita, le dije que me dejara de molestar y cesaron ese tipo de voces. Ajá. Ok. Hace unos días
estaba yo acostada y sentí las manos de unas manitas de un niño que me estaban acariciando mis piernas. Sí. Pensé que era mi hija que se había despertado. Volteo y estaba completamente dormida. Me dio tanto miedo Claro. que abracé a mi hija. Me tapé, pero yo escuchaba cómo estaban caminando aquí en la recámara. Para ti, ¿qué crees que es lo que sucede? Vamos, yo estoy seguro que ustedes ya especularon un poquito, ya platicaron, ya más o menos tienen una idea de qué es lo que ocurre en esa casa. Pero quisiera que nos lo dijeras para ver si coincidimos. ¿Tú qué crees que es lo que sucede ahí? Pues realmente a lo mejor, posiblemente sí, mi hija se trajo algún amiguito, ¿no? Algún ser de los que andaban por ahí por Huehuetoca, porque Huehuetoca tiene muchas historias. Sí. A lo mejor por la edad, por su inocencia, no lo sé. A lo mejor esa personita, ese ente, está atrapada aquí, quiere salir o siente que somos su familia, no lo sé. Sí, seguramente es un pequeño que no sabe que ya murió y Ajá. cree que puede todavía interactuar y que puede jugar y que puede hacer muchas cosas que hacía cuando era humano, cuando estaba vivo. Sin embargo, es lo que hay que hacerles entender a estos seres que ya en un momento dado ya no están aquí, que ya desencarnaron, ya son espíritu. Híjole, Mari, lamentablemente se nos termina el tiempo. Sí, muchas gracias. Ahora nos vamos con Mariana, que ya está aquí en la línea. ¿Cómo estás? Hola, ¿Desde dónde nos escuchas, Mariana? de Ojo de Agua. Ah, muy bien, saludos. ¿Qué nos quieres platicar, Mariana? Pues les quería, bueno, antes que nada, felicitarlos y agradecerlos por su programa, porque Gracias. bueno, al menos a mí me gusta mucho seguir todas esas historias, recopilar anécdotas de eventos paranormales. Yo en lo personal he tratado de buscar el momento, las situaciones. Desafortunadamente nunca me ha pasado nada, no sé si para bien o para mal, pero entre una de esas anécdotas que yo tengo, quería compartirles una que me contó mi novio. Ay, muy bien. A ver, ¿de qué se trata? Él me comenta que cuando él estaba estudiando la carrera, Sí. de manera muy frecuente, tenía la sensación en la madrugada que le faltaba el aire, que no podía moverse y sensación como de terror. Y le pasaba con mucha frecuencia y siempre en la noche. Entonces él le comentó a uno de sus profesores esta situación, o obviamente a uno que como que él también veía que le agradaba o le llamaba la atención las cosas paranormales. Y este profesor le recomendó que hiciera un día que llegara a su cuarto, en donde él dormía, donde le pasaba eso, y que hiciera mucho ejercicio, que más o menos que llenara como de vapor el cuarto, hasta que se empañaran los vidrios, y pues él así lo hizo. Y que ya cuando estuviesen empañados, marcara la señal de una cruz en cada una de todas las ventanas, y así lo hizo. Y después de eso, ya pues jamás volvió a tener ningún evento. Nunca más, nunca. O sea que sí le surtió efecto, sí le resultó esta recomendación que le hicieron. Sí. Ok. Y después él, pues, yo hasta no sé como que qué habrá sido, o no nos explicamos. Yo le decía que yo había buscado que era un mal como una parasomnia, algo así, pero lo raro es porque respondió con eso que le sugirió el profesor. Fíjate que cuando hay eventos de este tipo se le nombra la subida del muerto, pero ya clínicamente pues se dice que se llama trastorno del sueño y que tiene esa explicación. Sin embargo, ahí es cuando entra la confusión porque dices, bueno, sí tiene una cuestión lógica que la podemos explicar, pero en este caso que nos estás platicando, bueno, si tiene una explicación médica, por decirlo de alguna manera, por qué al hacer esta recomendación que le dijeron, sí surtió efecto. En la lógica podríamos pensar que no tendría que ver una cosa con la otra, ¿no? Sí. Vaya, pues sí que fue, ¿era tu amigo? Era un profesor, un maestro que le daba clases, que pues ya ves, nunca faltan maestros medio raros. Sí. Y a él le comentó eso que le pasaba. Y él, después de haberlo vivido, ¿qué opinión le quedó?
Él me decía que cuando le pasaba eso en la noche sí sentían bien. No, sí sentía, no podía respirar, que no podía moverse, pero o sea, él se acostaba, por ejemplo, de lado, porque así se duerme, y sentía incluso cómo la cama se sumía y sentía como si alguien se acostara a su lado y sentía temor. Eso es lo que a él ya no le gustó. O sea, porque Sí. al principio no podía respirar y eso no lo del más. Pero lo que a él ya no le gustó fue eso, que hubo un día que él sintió como la cama se sumió y sintió la presencia de alguien en la cama. Y fue lo que le orilló a decirle al profesor. Y el profesor le dijo, no, me vas a poner cruz en cabeza. A partir de ahí, pues ya nunca más. Y eso ya tiene como 10 años. Así como tú comentas, Mariana, a mí no me ha ocurrido nada, pero me contaron esto que fue impresionante y lo quise platicar. Bien. Me parece excelente. Qué bueno que te reportaste y nos pudiste compartir esto. Sí, muchas gracias. Que estés muy bien y ya sabes, la invitación es que estés con nosotros. Claro que sí. Saludos, hasta luego. Que estés Hasta muy luego. bien. ¿Cómo estás, Michelle? Muy bien, muchas gracias. ¿Y ustedes? También, qué bueno que estamos compartiendo contigo este espacio. ¿Desde dónde nos escuchas? Desde Visalia, California. Saludos a todos los amigos. Allá mucho mexicano, ¿verdad? Correcto. Qué bueno, entonces hay una misión, Michelle, informarles a todos que se unan en estas transmisiones para que cada día seamos más peludomaníacos. Mira, la experiencia no es mía personal, pero es un relato que es entre mi mamá, mi abuela en paz descanse, y mis tíos. Hace algunos años, bueno, ya bastantes añitos, yo estaba niña en aquellos ayeres, ahora tengo 37. Ah, pues sí, es muy joven. Y mi abuelo murió. Pero para esto yo escuchaba que mi mamá y mis tíos decían que mi abuelo había muerto porque le había quitado una maldición a una muchacha. Que todo comenzó con que mi abuelo era como curandero, no hacía maldades ni nada de esas cosas, solamente hacía como limpias y eso. Mi abuelo era músico, tocaba el acordeón. Muy bien. Entonces dice mi mamá que un día llegó una muchacha muy, muy bonita a la casa de mis abuelos, perdón. Sí. Y la muchacha iba en silla de ruedas, la llevaba su papá. Y que le dijo el papá y la muchacha a mi abuelo que querían ver si mi abuelo la podía curar, que porque ya habían ido con bastantes personas, pero nadie le quería quitar eso que la muchacha tenía. Uh-huh. Entonces ya le pregunta pues mi abuelo que qué pasó, que por qué está así. Entonces dice que era una maldición. Entonces ya mi abuelo empieza a hacerle la cura, y a las primeras curaciones le dice mi abuelo al papá de la muchacha. Mi mamá estaba presente ayudándole a mi abuelo, que le dijo que la muchacha tenía una maldición, que como era tan bonita y había rechazado a alguien, a un chico, el muchacho fue y contrató a alguien para que le pusieran una culebra de cascabel en su columna para que no pudiera volver a caminar. Oh. Entonces, quien se la quitara iba a morir. Por eso ya habían recorrido muchas personas que hacían limpias, pero nadie la quería curar, porque nadie quería morir, por supuesto. Claro. Pero mi abuelo ya estaba enfermo. Y bueno, mi abuelo decidió hacerlo. La muchacha, con el paso de los días y de las limpias, caminó. Mis abuelos emigraron, no sé cómo sea la palabra correcta, hacia Mexicali para el trabajo. Como les mencioné, mi abuelo era músico, en paz descanse. Sí. Entonces dice mi abuela que a los días de haber llegado a Mexicali, mi abuelo de un resbalón se cayó y se pegó en la parte de atrás de su cabeza. ¿Y la nuca? En la nuca, correcto. Uh-huh. Entonces, dice mi abuela que cayó en coma. Oh.
pero desde el momento en el que él llegó al seguro allá a Mexicali, yo no conozco Mexicali, no tengo idea cómo sea, pero dice que se ponía un cuervo afuera de la ventana de mi abuelo. Entonces procuraba no dejar a mi abuelo nunca para nada solo, por en caso de que recobrara la conciencia o algo, ¿verdad? Sí. Pues nada, entonces dice mi abuela que un día la vence el cansancio y para no dormirse va a comprarse un café y a comer algo. Entonces cuando vuelve, de una manera inexplicable, vuelvo y les repito, yo no conozco cómo está el seguro ahí, Sí. o cómo sea el hospital, estaba el cuervo que siempre se la pasaba fuera en la ventana, estaba en la cabeza de mi abuelo. ¿Cómo? Y mi abuelo murió. Cuando mi abuela regresó y estaba el cuervo ahí encima, mi abuelo ya estaba muerto. Se cumplió. O sea, el indicativo de que tu abuelito murió fue que precisamente el cuervo se le paró en la cabeza. ¿Podríamos decir que eso fue una señal? En realidad no sé, o sea, cuando mi abuela se fue Uh-huh. a comer algo, Sí. mi abuelo todavía estaba vivo, pero cuando ella regresó, Uh-huh. no había nadie, estaba todavía su cuarto ahí, y el cuervo estaba parado sobre la cabeza de mi abuelo. Mi abuelo, para el momento en el que mi abuela, o sea, trata de espantarle eso y de tocarlo, mi abuelo ya estaba muerto. Oh. Aquí lo terrible es que sí se cumplió esto de que quien osara hacer lo que decían, pues iba a fallecer, y tu abuelo lo hizo y falleció. Correcto, así es. Qué terrible. Y después de que falleció, obviamente ustedes ligaron este suceso con lo que él había hecho, ¿no? Sí, así es. Entonces, ya nadie en la familia de mis tíos quiso como dedicarse a lo mismo. Todos agarraron por diferentes cosas y nadie nunca quiso volver a hacer una limpia ni nada por el estilo. ¿Pero esto les venía de herencia? No sé, en ¿No realidad sabes? no sé si habrá venido mi abuelo con ese don. Uh-huh. Lo único que sé es que mi abuelo, les digo que en ese entonces yo era niña, tendría algunos 4 años. Sí. Muy vagamente me acuerdo de mi abuelo, pero yo nunca lo vi como haciendo limpias ni nada de eso, pero sí sabía que él tenía un cuarto en el que no permitía que nadie nos metiéramos. Uh-huh. Porque era donde tenía todo su material, ¿no? Me imagino, y donde tenía tal vez su altar o algo así, ¿no? Supongo que sí. Yo pues no les puedo decir de lo que no vi, porque como les menciono de nuevo, era yo muy niña, entonces no creo como que prestaba atención a esas cosas. Claro. Oye, Michelle, una experiencia muy terrible en tu familia que los llevó a definitivamente no querer dedicarse ninguno a algo que tuviera que ver con hacer este tipo de prácticas, y con razón, ¿no? Con el sustento de que había fallecido tu abuelo, pues sí. ¿Tú tienes alguna capacidad extrasensorial? Yo no, pero mi mamá es de las personas que como que ella puede ver las personas que van a fallecer, porque cuando mi abuelo precisamente murió, mi mamá estaba enferma de gravedad. Mi mamá estaba tirada en cama y mi mamá le dijo a mi padrastro que, ¿sabes qué, José? Se murió mi hermano Prieto. Y él le decía, no creo, pero él ya sabía que se había muerto mi abuelo, nada más que no le querían decir por lo mismo que mi mamá estaba grave. Y le decía a mi mamá, sí, es que yo ya lo vi. Dijo, vinieron unos parientes de mi hermano, dice, porque yo lo veía ahí, y hasta cuando lo enterraron. Pues así pasó. También cuando mi mamá Lidia, en paz descanse, murió, también le dijo
le dijo mi mamá a mi abuela en paz descanse. Mi mamá Lidia, Sí. pues tuvo muchos hijos, pero Ajá. una de mis tías creo que estaba enferma y en sus años alguien abusó de ella y al momento del parto murió. Oh. Murió y de una forma se podría decir que fea y bonita porque dio a luz Ujú. y las niñas se le murieron y ella quedó como viva y cuenta la familia que a Ajá. enseñarle a sus niñas y luego murió ella. Pues había ido mi tía Meche, mi tía María y mi tío Nico, habían venido a ver a mi mamá Lidia y todos esos ya estaban muertos. Y le dijo mi mamá a mi abuela, mamá, dijo, mire cómo vinieron mis tíos por mi mamá Lidia, le decíamos mamá Lidia. Ajá. Y sí, efectivamente murió. Y ahora que mi abuela murió, ella murió aquí en Norte Carolina, Sí. me acuerdo que días antes me estaba diciendo mi mamá, hija, veo a mi mamá, dijo, ya le estoy viendo que mi abuela viene por ella. No, hombre. Y así fue. Vaya, pues qué experiencia también que aquí se quedan estos testimonios que nos causan escalofríos. Nosotros ahorita aquí en la cabina estamos con las luces apagadas, solamente tenemos las luces de la computadora y sí nos vamos metiendo en cada uno de los Sí, relatos claro. que ustedes nos cuentan y en ocasiones se nos eriza la piel, al estar ahí viviendo lo que nos platican. Bueno, y este no es el relato más aterrador. Después les voy a llamar para platicarles que a un tío mío fue poseso allá en Michoacán, pero ese es un relato un poquito más larguito. Sí. Y se los voy a platicar. Es un hecho, entonces vamos a tener este compromiso para que en los días próximos hagamos este enlace, ¿te parece, Michelle? Claro que sí, cuando gusten llamarme. Que tengas gracias. excelente noche. Y gusto en conocerte. Bueno, discúlpame. Decía que gusto en conocerte. Gracias igualmente, bendiciones para todos, que pasen una muy buena noche. Igualmente, que estés muy bien. El fantasma errante.